simplemente quería compartir con vosotros esto, no sé si lo estáis viendo, Sí, sí. para poner un poco en contexto. Bueno, llevamos 40 y pico programas hablando de esto, de la Unión Europea, se ve mi puntero también. Sí. Hemos hablado también de la EFTA, ¿vale? Y hace unas semanas comenzamos a hablar de organizaciones similares a la Unión Europea. Hablamos del NAFTA en Estados Unidos, luego hablamos del Mercosur, la semana pasada hablamos de la Comunidad Andina, del CARICOM y de la SICA, y ahora esta semana nos vamos a dedicar a hablar de organizaciones similares a la Unión Europea en África. Hoy vamos a hablar de la Unión del Magreb Árabe y de el ECOWAS. Quedaros con esta región, ¿vale? El norte de África y el oeste de África. Pues sin más dilación, hoy vamos a hablar primero de esa unión del Magreb Árabe. Es una unión que es fundamentalmente comercial. Como estamos viendo en casi todas estas organizaciones, no trascienden el ámbito financiero y comercial. En ningún caso van tan lejos como la Unión Europea de transferir competencias. Y en el caso de la Unión del Magreb Árabe, pues es este acuerdo de interacción comercial que se firmó en el 89 entre Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, todos países árabes y musulmanes. ¿Y qué es lo interesante? Porque voy a contar solo un detalle, es que hemos hablado de dos países, que son Marruecos y Argelia, que han generado o tienen tantas discrepancias entre ellos que desde el año 94 esta organización no ha progresado. Y las discrepancias fundamentales vienen sobre algo que está de actualidad, que es el Sahara Occidental. Argelia reconoce el Sahara Occidental como una región independiente, mientras que Marruecos lo asume como un territorio más de Marruecos después del abandono que hizo España en el año 74 de esa provincia española. Y además de apoyar al Frente Polisario, que es la fuerza que apoya el movimiento proindependentista de Sahara Occidental. De hecho, Y eso, los acoge. exactamente, los acoge. Y parte de los refugiados saharauis están en campos de refugiados argelinos. Y también les financia al Frente Polisario. Entonces, eso hace que las tensiones entre Argelia y Marruecos sean tan grandes que esta unión del Magreb árabe nunca haya trascendido más allá de esa firma del 89, y desde el 94 no hay reuniones de alto nivel. Pero es curioso que tampoco se ha roto. No se ha roto. No se ha roto porque hay siempre esperanzas de mantenerlo. Hay pequeñas instituciones y subgrupos de trabajo que se mantienen y que se reúnen de vez en cuando, pero son reuniones de muy bajo nivel. Pero no... Se puede decir que son como Ross y no me acuerdo cómo se llamaba, que se han Y dado un Rachel, tiempo, y sí, Rachel, que se han dado un tiempo. se han dado un tiempo, exactamente. Pasa que un tiempo sobre algo peliagudo, pero bueno. Y la otra organización de la que vamos a hablar es del ECOWAS, que es la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. Lo veíamos un poquito más abajo de la zona del Magreb. Esto es una organización de 15 países del África Occidental que van desde Senegal, que está justo debajo de Mauritania, hasta Nigeria y todos los países de la costa del oeste de África. Y luego, yéndonos un poquito más para arriba, que son países que no son costeros, que son Burkina Faso, Mali y Níger. Entonces son 15 países, lo que se conoce como el África Occidental. Y de hecho, este ECOWAS es uno de, bueno, es el ECOWAS o el CEDEAO por sus siglas en francés. Es una organización de nuevo económica y comercial, que son un poco las bases de la Unión Africana, de la que hablaremos al final de estas organizaciones africanas, que es esta aspiración a tener una Unión Europea en África, pero que de nuevo estamos en un momento muy embrionario. El ECOWAS, ¿qué es lo que tiene interesante? Tiene 4 elementos interesantes. El primero es una unión monetaria. Sí que existe una moneda común. 15 de estos países tienen una moneda, 8 de estos 15 países tienen una moneda común, que es el franco CFA. CFA viene de Comunidad Financiera Africana. Y de hecho en África Central también hay un franco CFA, y son compatibles. Es decir, que hay como unos 20 países entre el África Occidental y África Central que tienen un franco que se puede utilizar dentro de todos esos países, que es parecido al euro. Y eso es un éxito, considerando países que tienen administraciones históricamente débiles. ¿Qué es lo curioso de este franco CFA? Que este franco CFA del África Occidental tiene una paridad con el euro, pero no es el Banco Central Europeo el que garantiza esa paridad, sino que es el Tesoro francés. Este es un dato que quedaros con él, porque nos da pistas de la influencia de África en esta región del mundo y de la que hablaremos al final de esta serie de hablar de organizaciones similares a la Unión Europea en África.
Porque Digamos que Francia la estabilidad de esa moneda, de la cefa, depende de Francia. la respalda el Tesoro francés El Tesoro y no. francés, ¿eh? Y no el Banco Central Europeo. Es decir, la paridad con el euro la respalda el Tesoro francés, que no el Banco Central Europeo, lo cual lo entenderemos cuando entendamos el proceso histórico de descolonización y una cosa se llama el Pacto de Colonización de la época de Gaulle, de lo que hablaremos más adelante. Decíamos que había 4 elementos del que íbamos a hablar. El segundo elemento, después de esta unión monetaria, es el Tribunal de Justicia de la Comunidad. Hay un Tribunal de Justicia, parecido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego hay otro elemento que quizás para mí es el más interesante, que es una fuerza de paz en la región. Los 15 estados, en determinadas circunstancias, han unido sus fuerzas militares para crear fuerzas de paz. Ya han intervenido en momentos críticos en África Occidental. Han intervenido en Costa de Marfil en el año 2003, contribuyeron al fin de la Primera Guerra Civil en Costa de Marfil. En Liberia, también en el año 2003, en la Segunda Guerra Civil. Acordémonos que Liberia sufrió 2 guerras civiles súper cruentas y las fuerzas de paz del ECOWAS contribuyeron a finalizar esa guerra civil. En Guinea-Bissau en el 2012, cuando hubo un golpe de Estado, también las fuerzas de paz del ECOWAS intervinieron. Y en Mali en 2013, en la guerra de Mali, que se inició en el 2012 y terminó en 2013. Pero en todos estos casos, las fuerzas del ECOWAS participaron conjuntamente con los cascos azules de Naciones Unidas. Pero en el año 2017, por primera vez, las fuerzas de ECOWAS, independientemente y sin Naciones Unidas, intervinieron en una especie de golpe de Estado en Gambia, cuando Yahya Jammeh, después de 20 años en el poder, pierde unas elecciones y decide no reconocerlas. Y allí las fuerzas del ECOWAS, sin pedir asistencia a Naciones Unidas, intervinieron, consiguieron que Yahya Jammeh dejara el país y se fuera a Guinea Ecuatorial y fuera acogido en Guinea Ecuatorial, y Adán Barrow llegara al poder y sigue en el poder. Garantizaron una transición pacífica, lo cual es tremendamente loable y hay que reconocerlo, hay que quitarse el sombrero, porque muchas veces tratamos o miramos a estos países africanos por encima del hombro, y este ECOWAS ha sido un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer ciertas administraciones africanas. Y por último, que es un poco la sorpresa que había hoy, es el cuarto pilar del ECOWAS. El ECOWAS, además de esta unión monetaria, este Tribunal de Justicia y estas fuerzas de paz de la región, también hay una cosa muy interesante, que es el ámbito cultural y deportivo. Y aquí voy a dar paso al abuelo Xavier, porque hay una copa, que es la Copa de ECOWAS o la Copa CDAO, que ha tenido lugar en el pasado en el ámbito de esta organización africana del oeste occidental, parecida a la Unión Europea. Abuelo, te doy paso para que termines el día de hoy. Pues fíjate si es sorpresa, que ha sido sorpresa hasta para mí. Que yo pensaba que querías que hablara de un torneo de fútbol que se haya organizado, no sé, que alguien hubiera organizado en algún país del CDAO, y digo, pues ya que yo organicé un torneo de fútbol allí, pues voy a hablar de mi libro. Vale. Y no, ¿quieres que hable de otra cosa? Pues bueno, yo hablo de otra cosa. Efectivamente. O sea, que lo tuyo era en el marco del ECOWAS, del CDA o tu torneo de fútbol. A ver, por supuesto, otro día hablaré de eso. Pero sí, es verdad que bueno, ya sabéis que en África el fútbol es muy importante, hay mucha afición, mucha más de la que yo me imaginaba. Y bueno, pues cuando se creó esta, no sé si llamarlo estructura supraestatal, Supranacional. Uh-huh. una de las cosas que se decidió fue crear un torneo de fútbol en el que participaban todas las selecciones de este ECOWAS. Por cierto, hay que decir que me parece el nombre de Unión de Estados más chulo del mundo, ECOWAS. O sea, Sí, sí. UE me parece un poco así, ECOWAS me parece la hostia. Sí, pero es muy africano, es muy todo en ello, y de verdad, sobre todo lo de las fuerzas de paz en la Unión y lo de lo que vas a hablar ahora, me parece tremendamente africano, tremendamente interesante. Además de esto, hay que decir que era un torneo especialmente atractivo, no llegó a estar reconocido por la FIFA. Habría que ver también por qué no quisieron reconocerlo. En ese momento el fútbol africano no tenía el prestigio que tiene actualmente, pero bueno, la realidad es que en ningún momento lo quisieron reconocer, a diferencia de la Copa de África, que quizás también por ahí puede tener que ver el que no lo reconocieran, porque la FIFA siempre ha sido muy celosa de reconocer algo que no controlen ellos, ¿no? Y el atractivo de este torneo es que estaban incluidas
prácticamente todas las grandes selecciones. Bueno, faltaban las árabes, que son muy potentes, pero estaba Nigeria, Camerún está también dentro del ECOWAS, ¿no? Sí, sí. Estaba Nigeria, estaba Camerún, estaba Ghana, estaba Senegal, estaba Costa de Marfil. O sea, las principales selecciones de África estaban representadas en ese torneo y se disputó desde el año 77 hasta el año 91, con 3 triunfos de Costa de Marfil, 2 de Nigeria y 1 de Senegal en el año 85, que por razones personales yo me alegro un montón de esta victoria de Senegal. Y bueno, pues por supuesto fue una manera buenísima de dar a conocer entre la población ese proyecto político. Y más adelante otros también tuvieron la idea de, cuando se creaba un proyecto, sea medioambiental o sea político, promocionarlo a través del fútbol, pero de eso ya hablaremos otro día. Pero no deja de ser interesante que esta organización se creó en el año 75 y en el 77 se hizo el primer torneo de este fútbol como forma de promocionar un proyecto político a través de algo maravilloso como es el fútbol. Y sí sirve como elemento de ligazón y de reconocimiento. Eso es lo que hablábamos también hace unas semanas con lo de la Superliga Europea, que crear una Superliga Europea, pero en condiciones, puede ayudar a un mayor arraigo, ¿no? en la Unión Europea. Pero lo he entendido bien, o sea, ya no existe ese... No, desde el 91 ya no se volvieron a hacer más. Desaparecieron, o sea, fue durante los años 80, la última edición fue en el 91, que coincide también es cuando empieza a crecer el fútbol en África, con lo cual probablemente, esto no lo sé, pero es posible que tuviera relación con eso. Al no ser un torneo oficial es más difícil llevar a los jugadores y bueno, pues al final las dificultades para organizarlo... Bastantes ediciones se dieron durante más de una década, lo cual tiene bastante mérito para ojo, que como asociado a un proyecto político. Que era un torneo de mucho nivel, porque eran las principales selecciones de África. Faltaban las árabes y quizás añadiría Sudáfrica, que en ese momento no podía competir con otras selecciones. Pues muy bien. Tocamos a fin Muchas gracias, abuelo. de conexión con Bruselas, ¿no? Gracias a ambos.